creo que podemos darle inicio a esta conferencia. Es la cuarta conferencia de jóvenes que realizamos y tengo el gusto de presentar esta primera mesa en el cual cuento no solo con grandes profesionales, excelentes expositores, sino también queridos amigos míos. Está el licenciado Jorge Cruz, un querido amigo de Guatemala. Él es profesional del derecho, es político y activista. Además, posee estudios en derecho marítimo, ciberseguridad, democracia y procesos electorales, liderazgo político y empresarialidad estratégica. También tiene un máster en administración de empresas, un MBA y es fundador delegado a las Américas. Y como lo mencioné, también es el coordinador del programa de podcast América Quo Vadis. Francisco Icaza es abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tiene un máster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra, además un máster en Derecho Internacional de la Universidad de Guayaquil y es docente universitario en la Universidad Ecotec. E Ítalo Megna, que está con nosotros desde Chile, es el presidente del Partido Libertario de Chile, el director ejecutivo de la Fundación Novum, además de columnista de Fundación Nuevamente y parte del alumni de TIFAS, Estudios de los Fondos Americanos. Es un gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Buenos días, Valeria, mucho gusto. Para mí es un honor estar aquí con los distinguidos panelistas en este pues magno evento y en este gran foro para discutir ideas tan interesantes y bueno, honrado que tú puedas moderar este panel, ¿verdad? Sí, igualmente, perdón, un saludo a todos, muchas gracias por conectarse, por supuesto también a los panelistas y a la organización por tan interesante invitación. Les pido disculpas cualquier problema de señal que vaya a tener. Lamentablemente me topó con un evento de la Fundación Novum, entonces me encuentro en plena montaña, pero como les dije detrás de cámaras, gracias a las maravillas del capitalismo nos podemos conectar desde un computador con internet y aún así participar de este tipo de eventos. Yo agradezco mucho la invitación y bueno, ¿qué más puedo decir? Que seguramente tendremos una jornada muy provechosa, mucho intercambio y el público presente, pues creo que va a valer la pena estar aquí conectados una mañana de sábado. Seguro que sí. El tema para esta primera mesa es sobre la nueva derecha y si esta nueva derecha de la que tanto hablamos es realmente nueva. Así que para empezar les tengo una pregunta a los tres. Empezaremos con Jorge, luego con Francisco y finalmente con Ítalo. Recuerdo que tienen 2 minutos para contestar esta pregunta. ¿Por qué se habla de una nueva derecha? ¿Acaso la derecha anterior fue izquierda? Jorge. Ok, ¿qué pregunta más interesante? ¿Solo se me escucha bien? Ok, es que he tenido problemas de conexión. Pues reitero, para mí es muy interesante este panel porque efectivamente permite reevaluar los principios que pueden regir una visión de lo que decimos derecha. Recordemos que la derecha no es más que un término que se acuñó después de la Revolución Francesa, en donde cierto grupo se sentaba a la derecha y cierto grupo se sentaba a la izquierda, pero eso obviamente ha ido adquiriendo mayor contenido. Y una visión de derecha, digámosle tradicional, es aquella que premia el liberalismo clásico, pero no solo se quedó en eso, sino que se quedó también en que premia los valores tradicionales de la familia y demás, ¿verdad? Hoy me parece que la derecha está en una posición en la cual tiene tal vez es difuso, es nebuloso, qué es lo que la guía, ¿verdad? Porque a veces se habla de libertad de mercado, pero no se defiende la libertad de mercado, ¿verdad? Y recuérdense que desde el origen Adam Smith lo que pidió es que el mercado pudiera desarrollarse sin cortapisas, ¿verdad? Inclusive habla en contra de los gremios de productores. Entonces, creo que hoy la nueva derecha está en ese proceso de reevaluación, pero yo diría que todavía no podemos decir que es una nueva derecha, sino que todavía está buscando su identidad
Y parte de estos procesos de discusión es lo que tenemos que tener para poderla terminar de definir. Quedan 5 segundos. ¿Terminaste? Francisco, vamos contigo. Muy bien. Bueno, primero que nada, una nueva derecha en Latinoamérica. Realmente, bueno, la derecha es lo que la prensa ha decidido que sea, la verdad. O sea, estas etiquetas, derecha, neoderecha, ultraderecha, muy mediáticas que hemos dejado que nos pongan y las hemos asumido como tales, pues son las que aparentemente están avanzando. Yo no creo que estamos viviendo una época de nueva derecha. Estamos viviendo actualmente una época crucial, más o menos un antes y un después, una redefinición de lo que es realmente Latinoamérica. Entonces, no podemos basar la derecha en, al menos en Latinoamérica, en sistemas meramente económicos. En nuestra región realmente el discurso, pues, inevitablemente tiene que tornarse más social. Entonces, yo creo que Latinoamérica es el campo de batalla perfecto para esta lucha, no solo ideológica, no solo económica, sino cultural. Porque si hay algo que nuestra contraparte, que se han dejado de llamar izquierda, tiene por sobre nosotros, es que ellos se han apropiado de la cultura. Hemos dejado que se apropien de la cultura. Y si nosotros no creamos una cultura de lo que denominamos derecha, vamos a seguir siempre en esta posición de estar cerca del sol, pero nunca tocarlo. Porque realmente así, esa ha sido la constante de lo que llamamos derecha en Latinoamérica. Nos topamos con el modelo económico, lo tenemos, pero de repente nos están serruchando el piso en lo cultural y social, porque hemos renegado en lo social, ¿no? Y nos hemos dejado quitar la identidad, porque la derecha hemos dejado que las relacionen a élites económicas y empresariales, pero realmente el sistema contrapuesto, el sistema de izquierda, es el más especialista en crear élites. Entonces, ya con más tiempo y más adelante, pues profundizaremos en este tema. Ítalo, vamos contigo. Bueno, complementando un poco lo que han mencionado los otros ponentes, me parece que también es importante hablar un poco de qué significan estas categorías de izquierda y derecha, qué contenido tienen, ¿no? Hablar de una derecha, por ejemplo, más relacionada al libre mercado, a este tipo de ideas, me parece que es correcto, pero dependiendo tiempo y lugar. Creo que las categorías de izquierda y derecha tienen un elemento que es bastante engañoso, porque en el fondo hacen creer a la opinión pública que la derecha y la izquierda son antagónicas en cuanto a lo ideológico, cuando no necesariamente tiene que ser así. Son definitivamente ambos dos estructuras, ¿cierto?, que compiten por el poder dentro de los sistemas democráticos, pero cuyo contenido no necesariamente tiene que estar tan alejado el uno del otro. Eso me parece que es importante mencionarlo. Y con respecto a si hay una nueva o mala, o si es que existe este fenómeno de la nueva derecha, yo creo que también tiene dos dimensiones que por lo menos me gustaría mencionar ahora, que una es la dimensión del fenómeno, ¿no es cierto? Lo que están estudiando ciertos investigadores, lo que estamos discutiendo acá es si existe o no esta nueva derecha, pero también existe otra dimensión que es una dimensión más de propuesta, por parte de intelectuales, que leen una especie de tal vez complicidad, una mimetización que ha existido entre las dos categorías, dependiendo del país y lugar, repito, pero me parece que es algo que se está dando en general en la región y que a falta de representatividad frente a estas nuevas corrientes que van surgiendo, que amedrentan ciertos los derechos fundamentales de las personas y que de alguna manera hay un grupo importante de la población que se ha quedado sin representación, es que Cinco han surgido segundos. ciertos líderes que tienen como característica, en el fondo, dejar renunciar a este tipo de complejos que solía caracterizar a la derecha de la región, que se les impugnaba por intermedio de un discurso hegemonizado de la izquierda, y que hoy surgen diciendo, no, yo no estoy de acuerdo, y empiezan a defender algo que uno no está seguro lo que es, pero definitivamente hay una reacción en contra de la propuesta de la izquierda. Ahora yo creo que estamos en un Tiempo. proceso en que se está definiendo cuál es el contenido de esa derecha. Perdón, me alargué un poco.
Está bien. Excelente. Creo que entre todos los expositores que tenemos en esta mesa tenemos algo en común y es la defensa de los valores democráticos. Así que la segunda pregunta nuevamente también es para los tres y tienen 2 segundos para contestar, perdón, 2 minutos para contestarla. Es si la democracia es un medio o es un fin. Y si es un medio, ¿para qué? Jorge, el mismo orden. Ok, perfecto, perfecto. 2 segundos no me iba a dar mucho tiempo. No, genial. Mira, es que yo creo que estamos ya tocando pues el punto toral, eh, porque efectivamente decía Francisco el tema del abandono de lo cultural y lo social, ¿verdad? Y si nosotros vemos el sistema capitalista, es el sistema que más, que ha erradicado más pobreza en la historia de la humanidad. Bueno, hoy es cuando mejor vivimos. Entonces creo que ahí ha habido una falencia en relación a su utilidad como sociedad. Pero más allá de eso, si nos damos cuenta nosotros que cuando hablamos de libertad, está íntimamente ligado con lo que es el Estado moderno, el Estado democrático republicano, el Estado que se empieza a fraguar en Inglaterra y que de ahí tiene algunos hechos históricos como la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y otros, ¿verdad? Donde ese Estado moderno brinda mayores libertades a las sociedades, estableciendo derechos y obligaciones, pero eso permite que las sociedades empiecen a fraguar otra forma de pensar y de vivir que es con mayor libertad. Y la democracia, como un Estado republicano, pues definitivamente es una figura, es un valor intrínseco que va de la mano de la visión capitalista derecha o digamos occidental. Entonces yo sí creo que debe de ser bueno, yo creo que es ambos, un medio y un fin en sí mismo, porque la democracia hay que construirla de manera permanente, porque hemos visto que si la abandonamos, la perdemos. Y esa persecución como un fin es que nos va perfeccionando como sociedades para que los ciudadanos puedan tener más representación, puedan sentirse más incluidos y tengan Dos menos segundos. amenazas de opresión por un poder. Gracias. Francisco. Bueno, complementando lo que menciona Jorge, la democracia evidentemente es el sistema que más refleja los principios de libertad, entre comillas, que tenemos. El problema, y creo que esto es algo en común que tenemos en toda Latinoamérica, es la hipocresía con la que se maneja la democracia, ¿no? Porque los regímenes, digamos, contrapuestos a nosotros, ¿qué hacen ellos? Ellos todos se apoderan del Estado y son ellos los que, se puede decir, cuentan los votos. Son ellos los que estructuran los sistemas. Entonces, la democracia, yo creo que es más un medio que un fin, ¿ya? Y es una herramienta que, si es que no nos libramos del mayor mal y la mayor plaga que tiene Latinoamérica, que es la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción es la lucha en común, no importa qué ideología. Mientras tengamos la corrupción de por medio, esta herramienta que llamamos democracia va a ser nuestra perdición, porque por la legitimación de los votos nos estamos clavando nuestro propio cuchillo, ¿no? Y yo sé que hay ciertos países en Latinoamérica que tienen voto voluntario. Bueno, Ecuador es un país de democracia donde el voto es obligatorio. Y esta masividad del derecho al voto hace que el voto no sea racional. Entonces, a veces es en vano promover estos congresos, promover la razón de alguna manera, cuando tenemos una masa votante que va obligada y como está obligada a votar, simplemente toma decisiones en base a las pasiones del momento. Y ahí es donde nos juega en contra la aberración de la democracia, que lastimosamente es la chica gorda con la que tenemos que bailar, el populismo. Entonces yo creo que la democracia es la herramienta, pero el populismo es realmente con quien tenemos que bailar para llegar al poder. Entonces, esta corrupción de la democracia es una realidad que me parece válido que la toquemos en este Congreso, ¿verdad? Así que es un tema de preocupación y creo que es regional. Muchas gracias. Ítalo.
Bueno, partimos mencionando, ¿no es cierto?, que existen distintos tipos de democracia. Como bien mencionaba Jorge, ¿cierto?, él se refirió a una democracia republicana, y yo creo que en ese caso uno no puede referirse a la democracia como un fin en sí mismo, o como un fin, porque no hay que olvidar que la democracia es simplemente una forma de organización política, y una forma de organización política es una forma de organización de un colectivo. Y uno no puede tener como fin la dignidad individual, los derechos fundamentales y al mismo tiempo eh, un sistema de organización colectiva, un sistema de organización política. Digamos, uno entra en una contradicción lógica, es uno o lo otro, porque uno tiene que primar a la hora de tomar las decisiones. Y por eso es que es tan importante el apellido, ¿no es cierto?, de democracia republicana, porque estamos hablando de un sistema democrático que se rige y establece ciertos límites para no traspasar, no soslayar los derechos fundamentales de las personas, justamente porque es un medio que pretende o que, cierto, que intenta proteger la libertad de las personas. Hayek decía que la democracia no era perfecta, pero era el mejor sistema que tenemos hasta ahora. Ahora yo creo que también a eso se le puede sumar la crítica que hacía Francisco con respecto a la socialización de los costos que genera el sistema democrático, ¿no? Cuando toman una mala decisión a través de la política, ¿cierto? Se crea esta figura abstracta del Estado que funciona en representación del pueblo, ¿cierto? De la voluntad popular, y que todas sus malas decisiones de alguna manera se terminan viendo socializadas, eh, ¿cierto? A través del bolsillo de los contribuyentes. Nosotros terminamos pagando los patos. Entonces, me parece que la democracia es un medio que se debería proponer o sea, que debería intentar preservar los derechos fundamentales de las personas, pero tampoco hay que hacerse el ciego, oídos sordos, cuando la democracia llega a un punto de tal corrupción en la cual se convierte en este leviatán, ¿cierto?, incontrolable, fundamentado, ¿no es cierto?, en esta relación Estado-individuo y el mito de la voluntad popular. Ahí no me paso más de aquí. Francisco, una pregunta para ti. ¿Cuál es el rol que cumplen las constituciones? Ya, es una muy buena pregunta. Desde la perspectiva jurídica, la Constitución es esa matriz de donde derivan el resto de leyes que tienen que tener como límite la Constitución. Yo creo que la Constitución y esto es una muy buena pregunta, tenemos que dejar de verlas como esos documentos románticos que dicen, aquí se fundó mi país, qué hermoso, esta es la historia de amor de mi país. No, tenemos que tener una visión más orgánica de la Constitución. Si tenemos un proyecto que realmente quiere generar un cambio a nivel nacional, tenemos que tener siempre un proyecto de constitución en el bolsillo, porque no vamos a poder imponer ningún modelo si no tenemos una constitución propia en este sentido. Entonces, yo creo que muchos proyectos de derecha en Latinoamérica, a diferencia de las contrapartes de izquierda, que ya van con su modelo de constitución en el bolsillo para proponerla. Entiendo que en el caso de Chile, pues fracasó ese modelo de constitución, que no lo eligieron, pero realmente es una señal de alerta que hoy en día la batalla ya no incluye simplemente ideas y modelos económicos, sino que tenemos que tener una constitución que promover como agrupación e ideología. Entonces yo creo que la constitución, más allá de ser el poema fundacional de los países, hoy en día creo que es una herramienta básica para hacer efectiva una ideología. O sea, si es que queremos imponerla a nuestra manera. La otra opción es llegar a un acuerdo y poner una constitución en neutro que nos permita operar en los sistemas que rigen un país sin perjudicar a la población. Entonces, es difícil. Por ejemplo, en el caso de Ecuador hay una constitución hecha por el socialismo del siglo XXI, donde cualquier gobierno de derecha o denominado derecha que opere, tiene que operar con esa constitución. Y es difícil a tener un proyecto de gobierno con una constitución hecha a la medida de otra ideología. Entonces yo creo que es relevante totalmente, es fundamental tener una constitución orgánica y verla como una herramienta. Ok, excelente. Jorge, entonces, entendiendo que lo que nos está diciendo Francisco es que las constituciones nos pueden servir para una herramienta, para una mejor gobernanza, ¿cuál crees tú que es el rol que debe cumplir el Estado? Buena pregunta. Bueno,
Si nosotros hablábamos de la democracia no es más que un sistema que permite equilibrar una sociedad. Porque cuando eh, existe una imposición sobre un sector poblacional sobre otro, eso se vuelve una victoria pírrica, ¿verdad? Es decir, un grupo poblacional puede imponerse a otro durante inclusive eh, 100 años, pero eso siempre regresa. Entonces, el sistema político lo que tiene que permitir es un equilibrio de intereses, un equilibrio de intereses. Eh, Efectivamente, vemos que la democracia ha sido instrumentalizada en base a los populismos, pero ha habido una gran falencia ahí, es decir, hemos satanizado lo que es la política. En una sociedad hay médicos, hay abogados, hay economistas, hay dentistas. Bueno, en una sociedad también deben de haber políticos, hay jueces, porque los políticos son esa clase social que equilibra intereses. Son jueces, yo les digo jueces sociales. Definitivamente siempre van a ser personajes un tanto desagradables para algún sector de la población y lo podemos ver en los parlamentos. Los parlamentos es una representación de intereses de un país entero. Entonces ahí están todos los que nos caen mal. Pero es el parlamento, es el lugar donde se va a hablar para buscar los acuerdos mínimos, ¿verdad? Porque en política el todo es nada. Entonces el Estado es como en un edificio o como en un colegio, es una autoridad que debe estar regida por una constitución que es el pacto social, pero esa autoridad debe de permitir la articulación de intereses para que las cosas vayan en orden. Y decía algo Ítalo, es decir, nosotros creemos en una visión, digamos, conservadora de libre empresa, de principios judeocristianos, pero no quiere decir que no hay otras visiones. Y la democracia permite que esas visiones pongan en marcha esa forma de pensar. Y en el proceso, que es un proceso lento, la política, y en esa puesta en marcha, pues se ven los aciertos y los fracasos. Pero no podemos pensar que hay un sistema de equilibrio que trascienda en el tiempo solo imponiendo, porque reitero, 10 segundos. ok, te cierro ahora. Antes de que nosotros tuviéramos el Estado moderno, después de la Segunda Guerra Mundial, que hoy satanizamos los derechos humanos, pero yo quiero recordar que los derechos humanos fueron establecidos como una reacción al abuso que sufrió el pueblo de Israel. Y una de las primeras decisiones que tuvo la Asamblea General de Naciones Unidas fue la creación del Estado de Israel. Entonces, creo que es ahí donde siento que las contradicciones y donde decía al principio que la derecha creo que ha perdido a veces su visión de origen, su contenido. Entonces, creo que el Estado debe de ser una herramienta de equilibrio en la administración de nuestras sociedades. Ok. Ítalo, es la misma pregunta para ti. ¿Tú consideras que también el Estado tiene que ser la herramienta de equilibrio de la administración de las sociedades o cuál es el rol que debe cumplir? Yo creo que el rol asignado del Estado, idealmente, si es que tiene que haber Estado, ¿no es cierto? Y que es la misma razón por la que tienen que haber políticos, porque existe una forma de organización, ¿cierto?, del poder que requiere o que implica un Estado, el cual tiene que ser liderado por personas que ocupen sus cargos, y esos cargos son los políticos. Yo creo que el Estado debe hacer lo menos posible, restringiéndose fundamentalmente a lo que es seguridad y justicia. Eh, Quizás complementando con lo que es este fenómeno de nueva derecha, ¿no es cierto? Se ha visto que una de las cosas de esta nueva derecha, de alguna manera, es tomar conciencia de lo cultural, porque las cosas cambian. Y antes estábamos mencionando, ¿no es cierto?, de la fragilidad de la democracia, y efectivamente la democracia es frágil porque la libertad es frágil. Y si uno analiza la historia de la humanidad, los periodos de libertad humana, la verdad es que son mínimos en comparación con los periodos de gran opresión, ¿no es cierto? Y que incluyen también el Estado moderno, porque el Estado moderno, ¿cierto? La democracia republicana lleva bastante poco tiempo para lo que es nuestra especie, ¿no es cierto? Desde que existe nuestra especie.
y dentro de lo cual ya tenemos todo lo que fue el siglo XX y cómo derivó en terribles totalitarismos y no fue capaz de contener, ¿no es cierto?, estas diferencias de opiniones. Y otro elemento que me parece importante también de esta nueva derecha es que se da cuenta de que en la democracia actual, en los estados modernos, se ha de alguna manera se han vuelto tan enormes y al mismo tiempo tan ideologizados, y no ideologizados por cualquier pensamiento, sino que justamente aquellos que se alejan de los valores conservadores, liberales, judeocristianos, que no ven la democracia como un fin, sino que más bien como un medio para alcanzar el poder total, mientras que los liberales y los conservadores lo vemos como un medio para alcanzar la libertad. Entonces también me parece que un fenómeno de esta nueva derecha es darse cuenta de cuáles son las verdaderas pretensiones de esa izquierda que siempre se le miró con ojos bastante inocentes, me parece, y que, volviendo, ¿cierto?, para cerrar con la pregunta, eh, creo que cuando el Estado moderno en el que tenemos hoy, que yo creo que se debe encargar exclusivamente, ojalá, de seguridad y justicia, ni más ni menos, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando llega un punto en que los contrapesos institucionales establecidos en la Constitución dejan de funcionar, lo único que queda es una oposición que realmente sea antagónica en cuanto a su contenido a aquellos que buscan utilizar el Estado para alcanzar el poder total. Gracias. Y siguiendo en esto del rol que tiene que cumplir el Estado, Francisco, ¿cuál es el límite que debe tener el Estado con respecto a resguardar el orden público? Bueno, el límite que el Estado debe tener para manejar el orden público, creo que inevitablemente ya está puesto, ¿no? El sistema de derechos humanos, que está, pues, es ese intermedio entre el Estado y nosotros, ¿no? Como bien lo mencionaron, el concepto de derechos humanos que manejamos actualmente deriva justamente de un Estado que se sobrepasó y acabó sometiendo a su población, que fue el Estado de la Alemania nazi. Entonces, el límite que tenemos entre nosotros y el Estado para limitar el orden público está justamente ahí. El tema es que obviamente, ya como ya ocurrió con otras instituciones, hemos dejado que el concepto de derechos humanos se lo apoderen las ideologías, otras ideologías. Nosotros más o menos no hemos perfilado un concepto de derechos humanos. Por eso yo creo que un tema que tenemos pendiente es definir qué son derechos humanos para la derecha, cuál es el alcance de los derechos humanos. Entonces, si hablamos justamente de la definición de orden, porque parte de lo que incluye nuestra ideología es el orden en la sociedad, tenemos que saber cómo se perfila este orden a los derechos humanos. Tenemos que tener un concepto de derecha en los derechos humanos. Porque renegar de los derechos humanos es más o menos renegar de la herramienta. Y como ya lo mencioné antes, el problema no son las herramientas, el problema son quienes usan las herramientas, ¿no? Entonces, este sistema es el que tenemos que perfilar para mantener esa relación, ese filtro entre el concepto de orden del Estado y lo que nos perjudica, porque realmente muchos de de quienes nos movemos en estos círculos de derecha, quienes vivimos bajo estas ideas, muchos de nosotros no estamos actualmente en el poder. Describimos estados que no estamos gobernando. Entonces nosotros somos parte de esa población que puede sufrir a sí mismo la presión de un estado si es que no hay este filtro necesario. Ok, muchas gracias, Francisco. Y siguiendo en esto de cuál es el rol del Estado, vamos a una pregunta para Jorge y luego es la misma para ti, Francisco. Y luego Ítalo nos puedes comentar. ¿El Estado entonces también debería fijar los precios? Jorge. Está candente esto. No, yo no creo que debe fijar los precios. Yo creo que efectivamente, si nosotros no tenemos un Estado mercantilista, de verdad tenemos un Estado que resguarda libertades, que da reglas claras en relación a un mercado funcional, donde cualquiera que quiera emprender pueda generar una idea, ejecutarla y tener éxito, pues definitivamente los precios se irán fijando de acuerdo a la teoría del libre mercado. El problema actual es que nuestros estados, pues que decía que en apariencia de libertad del mercado no son tales, ¿verdad? Tenemos grandes actores o jugadores que imponen sus reglas, que hablan de libre mercado y lo voy a decir con puntos y señales.
hablan de libre mercado, lo pregonan, tienen voceros en relación a eso, pero en los ministerios de economía ponen barreras arancelarias. En los congresos se establecen leyes de protección. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar hablando y defendiendo una visión mercantilista cuando sabemos que lo que prima es pues la libertad individual para poder vivir como uno mejor quiera y que el esfuerzo de uno realmente lo premia a uno? Y entonces, por eso es que la democracia occidental, yo decía referencia a algunos ejemplos, vemos que en Estados Unidos, con todo y que sí tiene sus vericuetos como cualquier país, digamos, pero tiene más ganada lo que es esa libertad de empresa. Entonces, yo empiezo con una gran idea desde muy pequeño y es muy difícil para un gran jugador oprimirme porque tengo a la mano las leyes que hasta cierto punto me van a defender, pero en nuestros estados de Latinoamérica nos oprimen. O sea, no podemos literalmente venir y tener una idea brillante sin tener relación con los grandes jugadores. Entonces, creo que si el libre mercado funciona, los precios tienen que irse rigiendo de esa manera y de esa manera también estaremos dando justicia a los que se esfuerzan. Gracias, Francisco. La misma pregunta. Bueno, que el Estado controle los precios. Miren, así tratemos de evitar ese punto. Hay un tema de por medio aquí, ¿no? En que los precios realmente no dependen directamente de los productores dentro del mismo Estado. Por ejemplo, ¿quién maneja el precio del petróleo a nivel internacional? La OPEP. Entonces, por más que queramos autorregular nuestros costos, de todas maneras, el costo del transporte de los productos que producimos internamente va a depender del combustible y este, a su vez, el precio del barril de petróleo. Entonces, la dependencia de un control de precios es algo que se minimiza, pero no es algo inevitable. O sea, perdón, es algo que no se puede evitar, ¿ya? Entonces, que el Estado concreto que nos gobierne controle los precios, nunca voy a estar de acuerdo con eso. No voy a estar de acuerdo. Lo que el Estado sí tiene control, y es algo que tampoco podemos escapar, es de los impuestos. Entonces, si el mercado se regula solo, que hemos visto que es la fórmula que mejor funciona, porque el mercado, pues, es es ese ser orgánico que vive las necesidades y la demanda. Yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es adecuar un sistema tributario para que lo que reciba pues, pueda mantener los ingresos del sector productivo y este, pues a su vez, seguir contribuyendo al Estado de esta manera. Pero en mi apreciación personal, yo creo que el Estado no debería de imponer los precios, pero sí debería controlar los abusos, que eso de alguna forma existe. Eso es algo que no podemos escapar. En época de pandemia, existió la gente que ocultó medicamentos y los infló a precios ya inhumanos. ¿Y quién podía controlar eso? Nosotros no. Eso era algo que solo podía hacer el Estado. Entonces, en base a la experiencia de la pandemia, donde escasearon medicamentos por la especulación, por personas que los ocultaron, yo creo que ahí el Estado puede tener cierta autoridad. O sea, una ampolla de medicamento que costaba $30 lo vendían a $800. Entonces, si llegamos a ese punto de abuso, yo creo que ahí era necesaria, al menos de emergencia, que el Estado de alguna forma intervenga. Gracias a los dos. Otro punto que se tiene que tener claro es que la fijación de precios no solo que va en contra de lo que nos está dictando el mercado, es además inmoral, porque ¿quién lo tiene que fijar? ¿El que lo produce, el que lo va a comprar o el que no interviene en la ecuación? En este caso sería el Estado. Ítalo, ¿qué nos puedes comentar sobre la fijación de precios en el sentido que, en el último sentido que nos estaba tratando tanto Jorge como Francisco? No, yo creo que el Estado no debe bajo ninguna circunstancia. A ver, primero hay que entender bien cómo funcionan ciertos los precios y qué determina los precios en el mercado. Y el precio lo determina la demanda en un sistema de libre empresa. Eh, Ahora, acá también se dio, por ejemplo, con el tema de las mascarillas. Las mascarillas llegaron a un punto cierto, se generó debido a todo lo que fue el tema de la pandemia, este pánico, empezaron a comprar mascarillas, mucha gente, por ejemplo, la con mayor poder adquisitivo, compraba muchas mascarillas, más que las personas, cierto, que no alcanzaban, que no alcanzaban, porque empezó a aumentar el precio debido al exceso de demanda.
pero esto es un fenómeno natural que se da en el mercado. Cada vez que hay un exceso de demanda, que aumenta la demanda de un producto o de algún bien en particular, y que es justamente una reacción, y es la reacción hasta ahora, nos guste o no, que tenemos, más eficiente para resolver el problema de la necesidad de las mascarillas. Porque ¿qué hubiese pasado si el Estado hubiese, por ejemplo, acá en Chile, dicho, no, ¿saben qué? Me parece abusivo que estén cobrando $10 una mascarilla, cuando en realidad el precio normal era 2, así que vamos a fijar el precio y nadie puede venderlo más de $2. Bueno, hubiese pasado lo que mencionó Francisco, que esto es una cosa que se ha dado a lo largo de toda la historia. ¿Qué pasa? Como ven una gran oportunidad, ¿no es cierto?, de ganancia todas las personas que tienen mascarilla, entonces empiezan, las sacan del mercado, las venden en el mercado negro, y pasa también que la gente de mayor poder adquisitivo, dado que el precio está fijado, compran todas las mascarillas, dejando a las personas, digamos, con menor poder adquisitivo, sin mascarillas. Y como el precio se mantuvo fijado, no hay una señal en el mercado que permita aumentar, ¿no es cierto?, la producción, es decir, que los distintos empresarios hubiesen visto, hay una oportunidad de negocio acá, porque subió el precio de la mascarilla, así que voy a utilizar mis factores de producción para empezar a producir mascarilla, y de esta manera es la única manera que conocemos y la manera más rápida y eficiente para que eventualmente el precio vuelva a bajar, aumente la oferta y finalmente se termine estabilizando. Entonces, claro, yo creo que proponer una fijación de precios es el equivalente a un derrame cerebral masivo en un ser humano. Es quitar lo que son las señales, ¿cierto? La sinapsis neuronal, bloquearla y no permitir que haya esta conexión con cada una de las células especializadas que funcionan en nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con la economía. Obviamente yo creo que no es rol del Estado meterse en ese tipo de cosas, eh, sobre todo porque es importante prestar atención en los efectos que uno no espera, ¿no? Como decía Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Y lo que no se ve es finalmente que terminas interrumpiendo una señal que es necesaria para poder eventualmente aumentar la oferta de mascarillas y garantizar, o la manera más eficiente que tenemos, para que la mayor cantidad de población pueda acceder al bien que necesita en el momento eh, más oportuno, digamos. Gracias, Ítalo. Estamos entrando a los últimos 20 minutos de esta primera mesa, así que, como dijo Jorge, que las preguntas estaban algo candentes, vamos a subirle un poco más. Ítalo, si entendemos que la fijación de precios no funciona bajo ninguna circunstancia, entonces, ¿por qué debería el Banco Central fijar la tasa de interés si el interés es un precio más? Micrófono. No, perdón. Ahí sí. No, es una excelente pregunta, te decía Valeria, porque es una pregunta que yo siempre le hago a mis amigos acá, profesores de universidad que están a favor de los bancos centrales. Justamente por eso, porque la tasa de interés, la mayoría o muchos de ellos, ¿cierto?, están en contra de lo que es la fijación de precios. Sin embargo, cuando le hago una pregunta similar a la que tú hiciste, se quedan sin respuesta. Dicen, no, es que ahí es distinto. No, porque en realidad la oferta, porque los ciclos económicos. Y eso es otro fenómeno que podemos, ¿cierto?, enlazar con el Estado moderno, la existencia de la creación de los bancos centrales, que nos ha llevado a niveles de deuda y a niveles de inflación sin precedentes en la historia de la humanidad. Es decir, parte de lo que ha fracasado, ¿cierto?, en el sistema de Estado moderno, es que los estados han llegado a unos niveles de deuda que nunca antes se habían visto, y que yo no tengo ninguna duda de que esto no va a terminar bien. Obviamente no puedo decir cuándo, pero tener estados que están endeudados en más de un 100% de su Producto Interno Bruto es una brutalidad. Y como dicen, es sumamente inmoral, porque finalmente esas son deudas que tienen que pagar las personas que aún ni siquiera han nacido. Con los bancos centrales estamos viendo lo mismo, ¿no es cierto? Lo que es las tasas, y vengo de Chile, un país que se supone que el Banco Central es uno de los más prestigiosos, que siempre se utiliza más como ejemplo. Bueno, le hicieron un par de reformas y ya tuvimos, ¿cómo se llama esto? 2 dígitos de inflación. Que yo sé que para algunos países de Latinoamérica esto es un poco irrisorio, ¿no? Porque están acostumbrados a tener dos dígitos. Pero claro, en Chile era algo poco común y ya se siente. Y uno también puede hacer la comparativa de la inflación acumulada desde la existencia de los bancos centrales y hacer la comparativa con la misma cantidad de años anteriores. Y en Chile hay una página, ¿no es cierto?, del INE en que te calcula la cantidad de inflación acumulada desde la creación del Banco Central y no alcanzan los números.
siendo que el Banco de Chile es un banco que funciona bien. Y si uno compara, hace el cálculo con los años anteriores, no alcanza el 2 o 3% anual. Es una locura. Entonces, claro, estoy en contra de los bancos, creo que los bancos centrales están destinados a desaparecer, espero que así sea. Creo que el fenómeno del Bitcoin y lo que se está dando, me parece, a fenómenos macroeconómicos en moneda puede ser una señal de que tenemos que llegar a un punto en que la estafa de los bancos centrales tiene que desaparecer. Gracias, Ítalo. Entonces, Jorge, el Banco Central como institución, ¿cuál tendría que ser su rol y si es que tiene que existir un Banco Central? Lo que pasa es que ahí llegamos al choque entre el deber ser y el ser, ¿verdad? Es decir, la teoría y la realidad. Y efectivamente tú preguntabas sobre la libertad, perdón, si se podían, si el gobierno podía poner precios tope. Y los bancos centrales, en este caso, creo que son una especie de filtro entre los mercados internacionales y los mercados nacionales. Y creo que han tenido un rol en eso, pero también eh, han, han generado grandes problemáticas. Vemos el caso argentino, ¿verdad? Con la inflación que ha desatado porque no, pues, ha hecho que pierda el valor del dinero por imprimir tanto. Yo creo que los bancos centrales están destinados a desaparecer, ¿verdad? Definitivamente, si es que el Bitcoin y esas monedas electrónicas siguen creciendo, que es la tendencia. Pero actualmente sí, los bancos centrales siguen jugando un rol. Te voy a poner un ejemplo. Guatemala tiene un banco central que es muy conservador, ¿verdad? Porque ha sido dirigido en Argentina, yo decía el caso argentino, que creo que son las dualidades, fue dirigido por la izquierda o por el kirchnerismo, ¿verdad? En Guatemala lo ha dirigido los conservadores, y es decir, han sido muy mesurados en relación a cómo se ha trabajado. Inclusive, en una de las pocas reformas que hemos sufrido en nuestra Constitución, que está vigente desde 1985, prohibieron al Banco Central prestarle al Estado. Que eso tiene una problemática, no voy a decir que es ideal, ¿verdad? Hay muchas problemáticas porque los beneficiados son los bancos privados, los bonos, hay algo más ahí. Pero digamos, al haber prohibido eso, pues tal vez nos salvamos de la impresión irrestricta de dinero y la inflación, ¿verdad? Entonces, por el contrario de Argentina. Entonces, yo sí creo que todavía están vigentes, como digo, es como un filtro entre el deber ser y el ser. Recordemos que las teorías al final son utopías, ¿verdad? Y siempre hay una realidad con la cual deben de navegar. Entonces, en este momento probablemente tienen una utilidad toral en las economías de un país. Son filtros, como dije, pero que probablemente con el correr del tiempo van a ir surgiendo nuevas figuras. Hace algunos años, con la pandemia, estábamos haciendo un análisis sobre qué impactos iba a tener la pandemia en la humanidad y vemos que las innovaciones que se van a dar en los próximos 20 años, contando desde el 2020, van a ser mayores que las que se dieron en los últimos 200 años. Entonces, el Bitcoin y demás Y eso, no tengo claridad en qué rumbo van a ir tomando, pero ya vamos viendo que hay países como El Salvador que los han acogido y con eso han generado pues algunos beneficios para la población. Gracias. gracias, Jorge. Francisco, en el tema de las instituciones, ¿cuáles consideras que tienen que ser las instituciones que necesariamente deben fortalecerse para instaurar esta nueva derecha? Sorprendentemente, para instaurar esta nueva derecha, debemos de tomar posesión del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, como fondo, columna vertebral. Si no tenemos un proyecto social y cultural, no vamos a poder trascender como ideología, ¿no? Porque la economía, como ya vemos, evoluciona, fluctúa, se eleva, y si revisamos las grandes fortunas del planeta, o al menos las personas que han logrado amasar grandes fortunas, al final son personas que hicieron uso de un sistema de libertad económica, ¿verdad?
o al menos de libertad parcial, porque si hablamos de Estados Unidos, no hablamos exactamente de un país totalmente de derecha. Hablamos de un país donde gobierna un gobierno de estructura federal, que opera como sistema federal y que adecúa sus leyes a locales, ¿no? Que se ha prestado a abusos, que se ha prestado a cosas buenas, ya el tiempo juzgará. Pero yo creo que inevitablemente, si tenemos que tomar instituciones como columna vertebral, más allá de un Ministerio de Economía, que es como que la meta principal de todo proyecto de derecha, salud, educación y cultura, ¿ya? Que es lo que nos acerca a la población. Porque el problema de la derecha, cuando se habla de la derecha, es que se ha mostrado distante de la población, de la persona común. Y en Latinoamérica, que es una región con muchas necesidades sociales, pues también. Y ahora último que se me ha confiado la cátedra de Sociología Criminal, yo me atrevo a decir algo, ¿no? Antes nuestra ideología depositaba su confianza en las misiones religiosas para mantener los valores de derecha, las misiones. Pero la izquierda, ¿qué creó? La sociología. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoderarnos de la sociología como herramienta para llegar a la población, para acercarnos a la población. Una sociología de derecha que nos acerca a la población. Yo creo que ese tipo de instituciones de las que hemos renegado tanto tiempo son las que tenemos que ahora apoderarnos, tomar control y pues acercarnos a la población por medio de estas instituciones dentro de un Estado. Gracias. Ítalo, si tenemos que fortalecer las instituciones como los ministerios de salud, educación y cultura, ¿cómo puede ser esto posible cuando una de las propuestas más populares del actual presidente de Argentina, Javier Milei, es precisamente eliminar estos ministerios y otros más? ¿Es posible fortalecerlas fuera del Estado? Bueno, absolutamente. Yo, de hecho, como les decía, ahora estoy acá en una excursión. Ah, por si acaso, me conecté también desde el celular en caso de que se me apague el computador. Estoy conectado al celular. Eh, Estoy ahora en una excursión a una fundación que dirijo que se llama Fundación Novum y nosotros nos encargamos de poner casas de escuelas en barrios vulnerables. Eh, ¿Por qué? Justamente porque reconocemos que uno de los grandes déficits o falencias que tiene Occidente en estos momentos es el sistema educativo. Y lo que mencionaba Francisco, que es sumamente importante, que es la relación entre las instituciones formales y las instituciones informales, cómo las ideas se terminan cristalizando en instituciones, ¿cierto? Como estudiaba Hayek, eh, que terminan estableciendo, ¿no es cierto?, cuáles son los parámetros o las reglas sobre las cuales nos regimos. Entonces, yo, por ejemplo, con esta fundación, lo que tratamos de hacer es justamente competir al sistema educativo por medio de casas de escuelas en el corazón de los barrios marginales, trabajando exclusivamente con fondos privados y promoviendo la idea de una educación libre. La posición de Javier, como bien mencionó Valeria, justamente se basa en eso. Cuando dije que yo creo que el Estado tiene que encargarse de lo mínimo, de la seguridad y justicia, como mucho, es porque cuando uno establece un rol del Estado sobre la educación, inmediatamente se convierte se convierte en un lugar de conflicto de intereses. Eh, el fenómeno de chronic capitalism que estamos viendo generalizado en los estados modernos, justamente dista de eso, es decir, donde le permitimos que los políticos metan las manos, empieza el caudillismo, empieza el clientelismo, empieza el tú hazme el lobby para la campaña y yo te pago esto. Y acá en Chile es un gran ejemplo de cómo las instituciones o los ministerios por ejemplo, el sistema educativo ha sido utilizado para promover un juego de ideas que hoy se cristalizaron y casi nos llevan a convertir a Chile en un totalitarismo marxista, que era la propuesta constitucional que afortunadamente se rechazó, porque era tal el delirio, pero nunca hay que olvidar que gracias a ese sistema educativo, hoy en Chile todavía existe una constitución que denegaba completamente, destruía la igualdad frente a la ley, destruía los derechos fundamentales y nos dejaba técnicamente a la merced de una clase política que sin duda alguna ha sido una de las peores de la historia de Chile. Entonces, yo creo que, claro, la visión del libertarismo es permitir y reconocer los valores del individuo, su dignidad,
entender que el derecho de patria potestad parte por entender que los padres son los primeros en conocer las necesidades de sus hijos y son ellos quienes deben guiar el proyecto educativo o elegir el proyecto educativo para ellos. Y para eso necesita libertad de proyecto educativo, no un Ministerio de Educación que establezca estándares, pruebas estandarizadas, burocracia que se presta para clientelismo, para apologismo de ideologías totalitarias, que es lo que se ha visto en Chile y que no tengo ninguna duda se ha visto en todos los países de Latinoamérica, incluso en países como Estados Unidos. Gracias. Vamos a hacer un par de preguntas más. Una es para ti, Ítalo, y la última será para los tres, para tener unos cuantos minutos para responder las preguntas que nos han dejado en el chat. Ítalo, se ha hablado mucho del conservadurismo y del liberalismo en esta primera mesa. ¿Son estos dos, el conservadurismo y el liberalismo, compatibles? Si lo puedes hacer en un minuto, perfecto. Sí, absolutamente, pero depende también de qué conservadurismo estemos hablando, ¿no? Estos conceptos, ¿cierto? Es muy difícil de definirlos porque hay muchas vertientes conservadoras, así como también de alguna manera el liberalismo lo han tratado de correr una vertiente más rawlsiana, más socialdemócrata, liberal igualitarista, que es una contradicción en sus términos. Entonces, claro, yo creo que si hablamos de un liberalismo clásico, un minarquismo, incluso un anarcocapitalismo, es bastante compatible con un conservadurismo de la línea de Edmund Burke, de ¿cómo se llama esto? De Scruton, y que es más, si uno lee a estos autores, reivindican justamente los fundamentos de la Escuela de Economía Austriaca, que es parte fundamental de la doctrina liberal, el entender cómo funcionan los fenómenos sociales dentro de la dimensión económica y también tener una concepción de un individuo independiente, responsable, digno, que es capaz de valérselas por sí mismo y cómo la relación del Estado con los cuerpos intermedios es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, que es justamente lo que propone el liberalismo clásico. Excelente, muchas gracias. La última pregunta para los tres. Vamos a retomar el orden inicial. Jorge, Francisco y finalmente Ítalo tienen 2 minutos para responder esta pregunta. ¿Existe el Estado eficiente? Sí, eso es, creo que es parte de lo que tiene que redefinir la derecha. Nosotros, pues se ha tratado de ver que lo público no funciona. Y eso es un asunto que tal vez en gran medida es cierto, pero también debemos de ver algo. Si nosotros hablamos de un ejército es público y un ejército funciona porque su reglamentación es adecuada, ¿verdad? Su forma de seguimiento es adecuada. Entonces, yo no diría de que un Estado es ineficiente por concepción o por su naturaleza. Yo diría que es ineficiente tal vez por incentivos perversos. Ítalo decía ahí de que los políticos toman y burocratizan, efectivamente, es una forma de trabajo, ¿verdad? Entonces tal vez la reglamentación no está hecha de manera adecuada y tal vez ahí lo que habría que ver es un estado más líquido. Yo les hablaba del principio de equilibrio. Es decir, uno en una casa a veces necesita, yo que tengo hijos, que Valeria tú los conoces, bueno, no conociste al grande, pero a veces uno tiene que invertir en la educación o en clases remediales, uno tiene que invertir en los deportes y demás, a veces no, ¿me explico? Entonces el Estado no debe efectivamente de limitarse lo más que se pueda, porque uno lo que quiere es tener libertad, pero hay ciertos momentos en los cuales también se necesitan acuerdos sociales para poder utilizar esa herramienta del Estado en solucionar problemáticas determinadas. Y entonces es cómo nosotros lo reglamentamos. Recordemos que el estado de bienestar alemán, en cierto momento, que es tal vez la forma más justa que se ha alcanzado de vida, quebró, ¿verdad? Porque era un cheque en blanco, algo así como está Tienes funcionando 5 segundos. Argentina. Pero lo que hicieron fue implementar lo que es el presupuesto balanceado. Y ahora son muy estrictos en su manejo financiero y brindan a la sociedad las herramientas necesarias para que sea una sociedad productiva y entienden perfectamente que para que su Estado o para su sistema funcione, todos tienen que trabajar. Entonces yo sí creo que puede haber un Estado eficiente si nosotros somos lo suficientemente fluidos para que el Estado pueda crecer o disminuirse de acuerdo a las necesidades. Y bueno, eso ahí me quedaría.
Gracias. Gracias, Francisco. Como toda institución humana, el Estado es una ficción. Los deficientes son quienes lo operan, en este sentido. Ahora, si ya hablamos a futuro, porque inevitablemente nuestro proyecto pues tiene que cristalizarse dentro de un Estado, yo creería que aquí el tema va más allá de la eficiencia o no del Estado, porque al final pues terminamos cayendo en el ciclo del mercantilismo, ¿no? Que son gente que empieza con una ideología de derecha, opera el Estado y termina beneficiándose de él. Entonces, tenemos que tener metas claras y aprovechando que estamos aquí en un foro latinoamericano, tenemos que definirnos. Nuestra visión de derecha es nacionalista hacia nosotros como derecha nacionalista, no valores conservadores nacionalistas, o es integracionista, globalista, regional. Porque una región como Latinoamérica, nuestros problemas son regionales, ¿no? Entonces, el Estado que vamos a operar a futuro es un Estado que no tiene que desconocer la naturaleza regional de nuestros problemas. El problema de seguridad en Latinoamérica es regional. En Ecuador podemos combatirlo, pero el problema se va a Perú y Perú lo combate y se va a Chile. No tenemos un cerco, por ejemplo, graficando el problema de seguridad, ¿no? Porque claro, sacamos el problema de Ecuador, sacamos el problema de Perú, pero el problema va pasando así, como dicen, algunas dijeron por ahí, ¿no? Latinoamérica es como el Titanic que se hunde, ¿no? De camarote en camarote, cambiamos de camarote, pero igual el fin es el mismo. Entonces, Latinoamérica, yo creo que más allá de los modelos nacionalistas estatales, tiene que ahora sí plantearse una derecha regional, porque si algo tuvieron nuestras contrapartes de fortaleza es que establecieron cercos regionales, donde tienen estrategias conjuntas regionales, pero nuestra derecha ahorita está desperdigada, la derecha ecuatoriana, la derecha colombiana, la derecha... No, y justamente estos foros al momento que lleguemos a gobierno, porque así va a ser, ¿verdad? Tenemos que establecer políticas en común, estrategias regionales de seguridad, por ejemplo, sobre todo de seguridad. Ecuador hace esto, Perú hace esto, Chile hace esto, y aquí cercamos al problema de delincuencia y lo acabamos, ¿ya? Es lo mismo que yo pienso, yéndome un poco más allá, sobre el tema de la lucha contra las drogas. De nada sirve que un país tome una iniciativa si en otro país toma otra estrategia y nunca va a funcionar. Entonces, así funcionan más o menos. O sea, tenemos que plantear ya estados que no dependan solamente de los problemas nacionales, sino que seamos conscientes que en Latinoamérica todo problema es regional. Ok, gracias. Ítalo, ¿existe el Estado eficiente? No, no, no existe, mira, por una razón teórica, y acá obviamente discrepo, porque el Estado no tiene sistema de precios. Entonces el Estado a la hora de establecer un presupuesto siempre tiene que mirar al sector privado y hacer, digamos, un escaneo de cuáles son los precios o cuáles son los salarios que más o menos se cobran y a partir de eso establecer. Y es porque está imposibilitado de ser eficiente debido a su naturaleza, no cuenta con sistema de precio. El Estado cuando comete un error, los costos son socializados, tiene una fuente de ingresos permanente que son los impuestos, más allá de si da un buen o mal servicio. Ahora con el caso de la guerra, uno también podría poner, por ejemplo, ¿cierto? Como contraejemplo, Estados Unidos, con el ejército más poderoso del mundo, no le fue muy bien con una nación tan insignificante como Vietnam, que tenía un sistema de guerrilla. Y así, por ejemplo, uno también podría hacerse la pregunta, ¿cuánta seguridad es suficiente? ¿Cuánto hay que invertir en Fuerzas Armadas? Bueno, así muchas preguntas, y justamente porque no tiene comparativa. El Estado necesita mirar al sector privado para poder establecer sus presupuestos y por eso es por naturaleza y por definición ineficiente. Ahora, eso no quiere decir que no cumple una función, un rol. Obviamente vivimos en un mundo en donde existen estados, en donde los estados tienen funciones mínimas y funciones que tienen que cumplir debido a que, por ejemplo, hay una dependencia directa, qué sé yo, por ejemplo, uno no puede llegar y decir, vamos a eliminar todos los fondos para la educación estatal de cuajo, porque vas a tener una serie de jóvenes que no van a tener a dónde llegar, digamos, no van a tener cómo financiar su educación. Entonces tú tienes que ir de alguna manera retrotrayendo con políticas inteligentes para, digamos, retroceder en cuanto a la injerencia del Estado en
en los proyectos de vida de las personas. Yo, no sé, me remitiría nada más que a eso, querida Valeria. Gracias. Por cuestiones de tiempo, tendremos que pasar directamente al cierre. Y quiero que los tres hagan en un minuto una síntesis sobre la pregunta de esta mesa. ¿Es la nueva derecha realmente nueva o es simplemente hacer lo que la derecha debería estar haciendo? Bueno, gracias, Valeria. Pues yo creo que todavía no es una nueva derecha. Creo que se ha venido fraguando a través del tiempo, desde varios pensadores. Me parece que las tecnologías modernas, la evolución del Estado moderno y de las sociedades, el bienestar que se ha generado a través del capitalismo obligan a repensar la derecha y empezar a fraguar una nueva identidad de esta derecha para una nueva expresión. Es decir, llegamos a una nueva etapa en donde es necesario que pensadores, que pueden ser latinoamericanos, puede ser ítalo, que veo que es, ¿no? Tienen que empezar a escribir, tienen que empezar a desarrollar conceptos en relación a los retos y problemáticas del futuro con todo y la tecnología, la inteligencia artificial y demás, que traen nuevas visiones. Recordemos que cuando la humanidad inventó la agricultura, todo cambió, cuando inventó la industria, todo cambió, ¿verdad? Y ahorita es momento, o sea, porque se ha hablado, hemos entrado en esa dicotomía de polarización que se puso en prueba en los países nórdicos de la renta única, pero ¿qué pasa si las máquinas empiezan a hacer el trabajo 5 físico? segundos. Nos obligan a repensar todos estos conceptos en relación a nuestra visión de libertad. Muchas gracias. Francisco. ¿Qué nueva derecha? Yo solo veo bomberos apagando incendios. Yo creo que eso es lo que son. Eso es lo que estamos viviendo ahora. O sea, tenemos un edificio en llamas, ¿no? Yo no les llamaría nueva derecha, son bomberos. Y tiene su mérito, porque no cualquiera agarra un edificio en llamas para tratar de construir una casa, ¿no? Entonces, yo creo que lo que actualmente estamos viendo son bomberos. O sea, son ideólogos de derecha, yo no sé qué son, pero son bomberos. Eso es lo que vivimos ahora. Cuando hablemos de nueva derecha, hablemos a futuro. Y es lo que tenemos que aprovechar para planificar desde ya, porque los problemas y los estados que han agarrado son inevitablemente estados en crisis. Entonces, yo creería que no podemos hablar actualmente de nueva derecha, sino que la nueva derecha es una conversación a futuro, porque lo que estamos viendo son bomberos apagando 10 incendios. segundos. Eso es lo que puedo decir. ¿Voy, Valeria? ¿O sí? Sí, por favor, Ítalo. Ah, ya, por supuesto. Bueno, yo creo que coincidiendo en parte, ¿no es cierto?, con Francisco, el tema de esta nueva derecha bombero, la metáfora, ¿no es cierto?, o analogía de bomberos apagando incendios. Creo que uno sí puede hablar de una nueva derecha en términos de que hay una necesidad electoral que está rechazando la conducta común que tienen las derechas latinoamericanas de ser bastante ingenuas con respecto a quienes tienen adelante. Francisco también hablaba de una izquierda, ¿no es cierto?, que se moviliza a nivel regional. Y yo creo que eso en la derecha se hace más complicado justamente porque si bien podemos hablar en términos de que hay una reacción común y hay un reemplazo en la clase de dirigente de derecha en Latinoamérica, o está habiendo en muchos países, eh, no hay un contenido común. Yo no creo que un Donald Trump sea igual a un Bolsonaro ni un Bolsonaro igual a un Milei. 10 Eh, pero, segundos. pero sí hay una reacción común frente a las tendencias progresistas que están buscando acaparar el Estado para llevar a cabo sus gobiernos o sus proyectos totalitarios. Muchas gracias a Jorge, a Francisco y a Ítalo por estar con nosotros en esta primera mesa de la Cuarta Conferencia de la Juventud. Este es un tema en el que podríamos estar conversando horas, debatiendo sobre los distintos puntos de vista que hemos escuchado esta mañana. Así que les agradezco mucho y en nombre del Legado de las Américas, Francisco e Ítalo, esperamos tenerlos en otras conferencias acompañándonos. Muchas gracias a todos, Valeria, Francisco, un placer. Por favor, todos, Jorge,
Muchas gracias por la invitación y por supuesto siempre dispuesto a colaborar en lo que pueda ayudar. Y gracias a todos los que se conectaron, espero haber sido un aporte. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, a don Julio Cruz que ha comentado, y a Rosita Peña que ha comentado aquí, pues qué gusto también. He leído sus comentarios aquí en el foro del chat, al público presente, entonces también creo que más allá de la contribución de los panelistas, que ha sido valiosísima, he aprendido también, el público que ha comentado en este foro, pues también ha aportado en este tiempo que he leído sus comentarios, así que les agradezco también por sus comentarios. Y yo quiero agradecer a los panelistas, Ítalo, Francisco, y a la moderadora Valeria por este valioso panel. Creo que hay luces, definitivamente son simplemente pinceladas de lo que debe de ser una discusión de este tipo, pero es necesario tocar esas fibras sensibles que a veces duelen, pero es necesario hacerlo para mejorar. Muchas gracias al público presente. Muchas gracias a los tres. Ahora vamos a pasar a la segunda mesa sobre lo digital. ¿Es esta una época de cambios o un cambio de era? Doy el paso al licenciado Cristian Bastías.